Eso, José, tú que no sé cómo plantearte este tema, ¿no? O sea, ¿por qué crees que se crean esos mantras, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esas filosofías que se da por hecho que van a funcionar siempre y al final te basas en 20 o 30 o 40 años, cuando si te vas a los 40 anteriores era otra historia, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué se instaura algo con tanta fuerza en la sociedad, no sé, en el micromundo que nos movemos? Porque son planteada la pregunta. Porque por lo general, son objetivos muy bonitos y es lo que tú dices. Yo he visto más un boom tremendo, ¿no? La filosofía IF, la libertad financiera, estos cálculos del 4%, sí que han sido estudios de todo tipo, basándose en lo que tú dices, ¿no? A veces en muestras que son decisiones muy importantes de vida, basadas en muestras quizá no tan importantes, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo siempre diría que mucha prudencia, porque además, claro, yo trato siempre de ser, el humano es por lo general tiende a ser catastrofista y esto es verdad, ¿no? Esto nos viene de naturaleza pura, ¿no? De cuando éramos cromañones, oye, nos va a atacar siempre nos vemos en lo peor para protegernos de lo peor, ¿no? Y esto es algo innato en el ser humano y hoy en día es lo mismo, ¿no? Nos preveemos siempre de la peor situación y luego no llega, ¿no? Como te has dicho antes, pues solemos salir más reforzados y por lo general, pues la cosa fluye, ¿no? Pero claro, con decisiones tan importantes, y me han preguntado muchísimas personas me hacen esta pregunta, Jaime, imagino que también, oye, ¿con cuánto me retiro? ¿Cuándo está seguro? Y claro, yo esa respuesta que tú has comentado, ¿no? Oye, pues vamos a hacer la regla del 4%, pues más o menos, depende del nivel de vida si necesitas 40.000 euros anuales para vivir, pues más o menos con 700, 8.000 puedes vivir. Yo digo, mucho cuidado, porque podemos entrar tranquilamente en unas décadas de mucho menos rendimiento que lo que hemos tenido previamente, o incluso ya notar una japonización casi a nivel global, que esto es una cosa que muchas veces dicen, bueno, vamos a tener cierto estancamiento en ciertas... Pero es que nunca nos hemos pensado que podemos tener un problema demográfico, incluso de productividad, y que rendimientos, y que vayas a entrar realmente en un periodo de estancamiento global y por lo tanto ni siquiera una diversificación, el mundo global nos pueda dar esos rendimientos del 4 o 5% en términos reales. Entonces, como no sabemos lo que va a pasar en el futuro, yo tendría que ser siempre muy prudente con ese tipo de cálculos y que tienden a aflorar porque son muy bonitos. Entonces, pues son fácilmente de vender y son fácilmente de vender y fácilmente de comprar. Por lo tanto, pues tienden a aflorar y a mí yo tendría mucho cuidado con ese boom que ha habido de la filosofía IF, que, oye, ojalá nos llegue, ¿verdad? Es algo muy bonito, no depender de ingresos pasivos y, por supuesto, hombre, ¿quién no lo quiere, no? Pero bueno, cuidado, porque son cosas muy importantes y una mala decisión en este aspecto puede ser terrible. Pues sí, no, está clarísimo, totalmente de acuerdo. Por preguntarte, José, que antes, te lo quería haber preguntado antes, me lo he dejado, has comentado el tema de dentro de la gestión de carteras y demás, la parte de, has comentado posicionamiento en sectores, ¿no? Un poco en función de, vosotros dentro de la parte de renta variable, ¿hacéis stock picking? O sea, ¿seleccionáis acciones concretas en función de X análisis? ¿O os quedáis más arriba, ¿no? En la capa anterior, pues eso, en sectores o con ETFs a lo mejor, o distribución geográfica y te quedas, por ejemplo, con el mercado, no sé. Sí, tenemos parte indexada, entonces vamos entrando y saliendo al índice y luego tenemos uno de nuestros equipos que se encarga un poco del estudio fundamental, del estudio de la empresa, de un poco hace todo el análisis fundamental de cada valor y hacemos ese stock picking. Él, como para decirte una idea, elige las empresas desde el lado fundamental, contable, más atractivas y luego ya desde el lado técnico valoramos si están en buen momento o no. Y eso ya lo hacemos, es decir, tenemos como un trabajo en equipo para valorar primero, hacer una primera criba, digamos, de valores, que siempre empieza desde el más alto, ¿no? Hacemos primero análisis sectorial y ya luego por sectores valores o por región valores y ya luego, una vez hemos detectado valores, decidimos cuáles son el equipo titular, por decirlo de alguna manera, desde el análisis técnico, ¿no? Que es el que nos detecta el momentum, el timing para la entrada. Yo sé que hay una crítica, una guerra muy, muy fuerte siempre entre tipos de análisis. Yo nunca lo he entendido bien, sinceramente, porque se pueden compaginar. Es decir, no es que un análisis cuantitativo no pueda acompañarse de un análisis técnico o fundamental, ¿no? Es decir, que se pueden compaginar perfectamente, ¿no? Una guerra absurda
que básicamente es por desconocimiento, desde mi punto de vista, de una u otra corriente, ¿no? Y por eso se entra en guerra. Entonces nosotros tratamos, insisto, de aprovecharnos de todas las herramientas y bueno, pues cuanto más trabajado esté una tesis de inversión, pues mejor. Y por eso tenemos pues en el equipo pues especialistas en uno y otro tema. Sí, yo la verdad que este tipo de debates, ¿no? Que se generan muchas veces de gestión activa o gestión pasiva. Es que la gestión activa no bate al mercado, para eso me indexo. Bueno, depende de lo que busques, ¿no? Y depende del tipo de gestión activa, porque esa es otra. El objetivo de todo el mundo es batir al S&P 500, por una referencia. A lo mejor tú prefieres tener, yo qué sé, menos rentabilidad, pero con mucha menos volatilidad y tener algún tipo de otro enfoque, ¿no? Más, no sé, o lo mismo. Análisis técnico fundamental. Pues tú puedes preferir una cosa, pero no por ello la otra tiene que ser peor, claro, tiene que estar mal. O como tú bien dices, combinarlas, que yo creo que si tienes la capacidad de poder hacerlo, yo creo que estoy convencido de que al final podrías sacarle mayor partido, ¿no? Tú, Javier, te puedo hacer una pregunta, aunque soy un entrevistado, si podemos cambiar un poco el rol. Haces, porque yo sé que gestionas fondo y tal, pero combinas también, ¿no? Tanto el fundamental como el diversificación más técnico, un poco, ¿no? Claro, yo la parte fundamental realmente no la toco tanto, pero porque yo no voy a la selección de empresas concretas, ¿sabes? Me quedo en ETF, o sea, en sectores, en factores, hablo de la parte de renta variable. Entonces, al final, con los criterios de momentum, ¿no? Momentum, o sea, yo mido momentum, correlación y volatilidad. Y en función de esas tres variables, al final... Vas asignando, ¿no? Exacto, y vas cambiando los pesos o por ejemplo, ahora, yo qué sé, tenemos dentro de la parte de renta variable dinámica, tenemos casi todo en liquidez y tenemos algo en sector energía, por ejemplo. ¿Sabes? Pero por lo que te digo, ¿no? El momentum de medio plazo ahora mismo no es positivo. Oye, pues claro, recojo cable y a esperar, ¿sabes? Es un poco... Al final es una... O sea, el primer objetivo de la estrategia es defender. Sí. Y luego ya todo lo que ganemos, bienvenido sea, ¿no? Pero... Un buen gestor es un gestor de riesgo y no de retorno. Yo siempre digo lo mismo, así que esa es la piedra angular, digamos, de todo buen inversor, sí. Con esa frase que has comentado estoy totalmente de acuerdo, porque al final es que es lo que te va a mantener vivo y es lo que te va a permitir poder jugar el siguiente partido, poder correr la siguiente carrera, es decir, tener la siguiente oportunidad. Como no defiendas bien o como no te protejas bien y te pille en algún momento a pie cambiado, luego... Justo hoy he puesto un tuit simple que no sé, estaba leyendo algo y me ha venido, he puesto es mucho más fácil no perder que recuperar lo perdido. Sí. ¿No? O algo así, no sé lo que he puesto. Es como que, es más, además que es más fácil para nosotros, es más sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero bueno, sí que es verdad que nos ciega un poco el ganar más, acertar con el valor concreto en el momento concreto y lo que has dicho tú también, es un poco naturaleza, ¿no? Del ser humano. O sea que... Pero bueno, por preguntarte, José, porque yo sí que he visto algunos papers, estudios, análisis así un poco más macro. A mí me gusta mucho leer el aspecto macro, aunque luego no lo vaya de forma discrecional seguirlo, porque al final yo me centro en la parte cuantitativa y lo que digan los sistemas va a misa, pero sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Me gusta saber en qué punto o intentar interpretar en qué momento del ciclo podemos estar y ver también si los sistemas casan un poco con ese análisis, ¿no? Que a veces, la mayoría de veces se acercan, pero bueno, al final no tiene por qué. He leído muchas cosas que quizás lo próximo que podría hacerlo bien es la renta fija, ¿no? Quizás ya esté, pues eso, ¿no? En esa fase a lo mejor de capitulación o de que haya tenido, pues el castigo a lo mejor es excesivo en muchos aspectos, no lo sé. ¿Tú crees en esto? O sea, ¿crees que la renta fija a relativo corto, medio plazo puede ser lo primero en despertar antes que la renta variable o el oro y empezar a mejorar? De hecho, en teoría la renta fija de corto plazo ya está empezando a dar buenas opciones, ¿no? Sí, de hecho es una competencia clarísima para renta variable en Estados Unidos por encima del 4%, pues casi letras del tesoro, bonos a dos años. Es que cuidado, es que son rentabilidades ya muy atractivas, ¿eh? Y evidentemente es una competencia muy fuerte contra la renta variable y es normal que haya habido un trasvase de flujos. Y es normal, esto lo sacaba Bank of America hace poco, que está viendo en este último mes entradas de flujos muy fuertes a la renta, eso, sobre todo a la parte baja de la curva. Y yo creo que sí, contestando a tu pregunta, creo que estamos en un momento, sinceramente,
atractivo, ¿no?, lo siguiente en renta fija. Claro que yo no soy un gran defensor, ¿no? Nunca, pero más ideológico, ¿no? A mí no me gusta financiar a los estados, te lo digo alto y claro, pero ahora mismo y además en este entorno de represión financiera sabemos que pues es un activo que por lo general pues no va a dar buenos rendimientos, no protege ni siquiera el poder adquisitivo. Pero dadas las circunstancias que hemos tenido por este ciclo y esta subida tan agresiva de tipos que hemos tenido, ahora mismo a nivel especulativo, esto para los que nos vean, sabemos que en renta fija el rendimiento y el precio son inversos, ¿no? Entonces, sabemos que estos niveles también de tipos de interés no son muy sostenibles para los estados. Sabemos que la banca central no deja de ser un apéndice de los estados y estamos cada vez en un entorno más de dominancia fiscal, es decir, que los estados cada vez gobiernan más a los bancos centrales y no al revés, ¿no? Están más politizados, no hay más que ver Christine Lagarde, el gabinete de Sarkozy, Luis de Guindos de Rajoy, es decir, son políticos, no son economistas lo que hay ahora mismo en la banca central, para que nos hagamos una idea, ¿no? Luego Draghi, que fue primer ministro de Italia también, es decir, ya no son economistas, por lo tanto, no van a mantener mucho más tiempo los tipos a estos niveles, pivotarán dentro de poco y eso provocará pues una fuerte subida desde mi punto de vista en el precio de los bonos, caídas del yield, y creo que la oportunidad es muy buena, no tanto para esperar a vencimiento, desde mi punto de vista, sino para especular, ¿no? Para buscar posiciones de entrada, gran rally en el precio de los bonos de estos niveles. Puede pegar mechazos para abajo, en Estados Unidos incluso podemos llegar a los entornos del 4,5, 10 años, 4,6, pero mucho más. Entendiendo que la tasa terminal está en el 5%, es que no puede dar mucho más. Por lo tanto, creo que las posibilidades de inversión que está dando ahora mismo el mercado de bonos son muy buenas. No olvidemos que fue el primero en caer, ¿eh? El mercado de bonos, o sea, el ciclo suele ser primero, cae el mercado de deuda, luego la renta variable, luego las commodities y luego la vivienda, ¿no? Eso, por lo general, se ha cumplido a rajatabla en este ciclo recesivo. Por esto que comentas, perdona que te corte, ahora el primero en arrancar le corresponde al primero que empezó a caer, digámoslo así, simplificando. Sí, muy simplificado, pero sí, ¿no? Los flujos van a perseguir, desde mi punto de vista, primero ya lo estamos viendo, ¿eh? Los inflows que dicen los anglosajones ya están claramente en el mercado de bonos, y creo que las oportunidades son muy buenas. Evidentemente no tenemos la bola de cristal, nos podemos equivocar, pero desde luego veo una oportunidad muy buena si entendemos un poco las dinámicas de solvencia de los estados, lo que implican estos altos tipos de interés para sus cuentas, lo politizado que está la banca central, que no deja de ser el que acaba controlando al final el mercado de deuda, y bueno, la oportunidad creo que puede ser muy, muy buena, insisto, a pesar de que pueda pegar algún mechazo más a la baja. Además, no olvidemos que en el mercado de bonos ya hemos visto cierta capitulación y el mercado de renta variable aún no se ha visto, no hemos visto esos outflows claros, no hemos visto aún el VIX disparado. Por lo tanto, yo me inclino a pensar que ahora la trade, que suelo decir yo, está más en el mercado, ahora mismo, estamos hoy a 25 de octubre, en el mercado de bonos por timing que en el mercado de renta variable. Y has comentado la parte baja de la curva, pero ¿crees que esto también al final, ¿no, acabará llegando a los bonos con vencimientos de más amplio plazo o no tiene por qué? Sí, ¿no? Al final. También. La parte baja de la curva, que es la que más controla la banca central ahora mismo, sobre todo con las políticas de tipos de interés. La parte más alta la controlan con las políticas no convencionales, con los quantitative easing, pero sí, bajarán desde mi punto de vista toda la curva, ¿no? He dicho la parte baja porque ahora mismo desde mi punto de vista, sabes que está invertida ahora mismo. Hace poco quedaba el último spread que era de 3 meses, 10 años por invertirse. Se invirtió. Esto siempre ha derivado en recesión económica. Esta vez es diferente, dirán, pero bueno, posiblemente no lo sea y vayamos a una recesión y por lo tanto, bueno, se tenderá a bajar toda la curva, pero ahora mismo es verdad que para que todos aquellos que quieran esperar vencimiento es mucho más atractivo, evidentemente, un bono a 2 años que te está dando el 4,15% en Estados Unidos que un bono a 20 años que te está dando el 4%, ¿no? Pues por eso creo que va a recibir más flujos y tenderá a desinvertirse, digamos, de alguna manera a medida que vayamos poniendo en precio la recesión económica. Vale, está claro. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.